Buenos días, damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir en este día muy especial. Sé que todos anoche estuvieron festejando la Navidad con sus familiares o con sus amigos, o a veces simplemente con aquellos que están en casa. Y pues una feliz Navidad a todos. Y pues en esta mañana queremos compartir eh, algunas reflexiones sobre la Navidad, algunas reflexiones de lo que piensa Juan, de lo que piensa Pablo y lo que piensa Pedro. Hemos compartido nosotros en el tiempo del estudio lo que es el nuevo nacimiento y hemos hablado acerca de desde la perspectiva de Juan. ¿Qué es el nuevo nacimiento de acuerdo a Juan? Y eso lo podemos encontrar justamente en Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, donde nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vemos allí que para Juan el nuevo nacimiento, dice aquí en la Reina Valera, dice que son engendrados no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento, entonces, vemos que es una obra divina, es una obra sobrenatural. Es algo que Dios hace en el corazón de aquellos que creen en Jesús. Y eso es algo súper importante que entendamos, de que es Dios mismo obrando, el que toma la iniciativa para salvar al hombre. Recuerden que la Biblia nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son aquellos que son engendrados? Aquellos que nacen de nuevo. Vamos a mirar en Juan, capítulo 3, el mismo apóstol Juan nos va a enseñar en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Juan aquí nos enseña de que las personas que entran y ven el reino de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo es que una persona nace de nuevo? Dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, el versículos 14 al 16. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo? Juan 3, 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos algo importante. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo? Por creer en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Y el apóstol Juan nos hace un recuento o un acuerdo de que el pueblo de Israel experimentó en una de sus experiencias en el desierto algo sobrenatural. El pueblo de Israel estaba siendo picado por las serpientes porque ellos se habían rebelado contra Moisés y contra Dios, y él había mandado una plaga de serpientes y la gente estaba muriendo allí, siendo picados por las serpientes, hasta que Moisés intercede por Israel y Dios le da una solución. Le dice que vaya y que en un madero
ponga allí una serpiente de cobre. Y todo aquel que veía a esa serpiente no moría, se sanaba. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que ellos necesitaban tener en sus corazones para ir y ver a ese palo y esa serpiente? Y obviamente la respuesta es fe. Ellos tenían que creer que lo que Dios había dicho les iba a sanar y no iba a permitir que ellos murieran. Y el apóstol Juan toma este ejemplo de la serpiente en el desierto y dice, de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí se refiere no a la resurrección, sino a la cruz. Jesucristo es levantado allí en esa cruz y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de nacer de nuevo es poniendo los ojos en Jesús, creyendo que lo que él hizo en la cruz es lo que nos da a nosotros una vida eterna. Ahora bien, eso es la perspectiva de Juan en cuanto al nuevo nacimiento. Veamos la perspectiva de Juan en cuanto a la Navidad. ¿Qué nos dice Juan en cuanto a la Navidad? Dice aquí, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora nos saltamos al versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la perspectiva de Juan en cuanto a la Navidad. Aquel verbo fue hecho carne. Para el apóstol Juan, vemos que Jesucristo ya existió junto con el Padre, dialogando con el Padre. Cuando leemos allí en el versículo 1, nos dice, y el verbo era con Dios. Es interesante que esa preposición con quiere decir que estaban cara a cara. El Padre y el Hijo tenían una comunicación íntima, personal, eterna, y el Padre y el Hijo estaban allí. Y nos dice el versículo 14 que dentro de este plan que tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un día tenía que el Hijo venir como hombre. Y eso ya hablamos en la semana pasada, de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había decidido hacerse hombre. Antes de que Lucero
pasase a ser Lucifer y Satanás. Antes de que Adán y Eva fuesen creados, antes de que el hombre fuera creado, Dios ya tenía el plan de hacerse hombre. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos ya tenían ese plan. La Trinidad tenía ese plan. Por eso Dios crea a Adán y Eva, porque dentro de esos planes que Dios tenía, era venir y ser hombre. Y eso es lo maravilloso de la Navidad. El nombre, uno de los nombres que se le da a Jesús es Emmanuel. ¿Qué quiere decir la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Ese era el plan de Dios, que Dios viniera a estar con nosotros hombres, a compartir con cada uno de nosotros, a habitar entre nosotros. Y dice aquí en el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí quiero darles un dato que nos dan los teólogos, y dicen que este libro de Juan fue escrito después que Juan escribió Apocalipsis. Y hace mucho sentido, porque Juan tuvo la revelación del Apocalipsis y tuvo la revelación de Jesucristo como Dios. Y él ya, si nosotros leemos en Apocalipsis cuál era la visión y la revelación que Dios le dio a Juan acerca de Jesucristo, ahí le vemos a Jesucristo lleno de gloria. Dice en el libro de Apocalipsis que el pelo era tan blanco, sus ojos eran como llamas de fuego, y así nos va describiendo a Jesucristo, al Jesucristo glorioso, ¿no? Pero hay algo que es tremendo. Y Juan puede ver a Jesucristo hecho hombre como glorioso. Esa gloria que se manifiesta en dos características, en dos atributos de Jesús: la gracia y la verdad. Este niño que nació en Belén, como nos dice Lucas, dice que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y él era lleno de gracia y de verdad. La verdad nos muestra la realidad. Recordemos eso con algunos que hemos estudiado ya el proyecto Verdad. ¿Qué significa la palabra verdad? La palabra verdad significa la realidad. Y Jesucristo nos vino a mostrar la realidad de quién es Dios. Le dijo Jesús a Poncio Pilato: yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús vino a dar testimonio de quién es Dios y a mostrarnos al Padre. Para eso vino Jesús. Dios quería que la humanidad entendiera de que Dios quería reconciliar a la humanidad con Dios. Y para eso Dios se hizo hombre y nació como un bebé. Justamente el otro día me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que venir como un bebé y vivir como un humano, como cada uno de nosotros?
¿Por qué hubo la necesidad de hacer eso? Y es justamente por lo que nos dice aquí Juan, para que veamos la gloria. ¿Cómo es que un ser humano puede vivir y puede agradar a Dios y puede hacer la voluntad de Dios? Y de esa manera Jesús se constituye en ejemplo. Por eso el apóstol el apóstol Pedro escribe que Jesucristo nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Jesús no hubiese venido como hombre, ¿cómo es que nos puede dar ejemplo? Entonces, era necesario que Jesús viniese como hombre, como un bebé, y viviera y experimentara todo lo que un ser humano experimenta, y al mismo tiempo ser Dios. Y a esto es lo que los teólogos les llaman la unión hipostática, ¿no? Que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, para Juan, la Navidad lo entiende él como este Dios hecho hombre, como el Dios hecho carne, como aquel que vino para darnos a conocer al Padre como glorioso y como algo real, como algo verdadero. Y es por eso que para Juan, el énfasis que él pone del nuevo nacimiento es justamente en que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, que envió a su Hijo. Bien, vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pablo. En Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en cuanto a la Navidad? Y vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La perspectiva del apóstol Pablo en cuanto a la Navidad es de que Dios, estando allí, como les decía, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios decidió manifestarse como hombre y lo hace en la segunda persona de la Trinidad a través de el Hijo. Y dice, fíjese en lo que dice ahí en el versículo 6, estando en forma de Dios. Es decir, con todos sus atributos, con toda su gloria, él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Dios no escatimó a su Hijo y lo dio, lo envió. Jesucristo no se aferró a esa gloria,
Él estuvo dispuesto a abandonar la gloria que tenía junto al Padre para venir a este mundo. Eso es algo que nuestra mente humana no podría entender, ¿no? ¿Cómo es que él con toda la gloria que él tenía, él pueda renunciar a eso? Y dice aquí que se despojó a sí mismo. Eso quiere decir que se vació. En otras palabras, se limitó. Él vino a sujetarse a lo que es el espacio, el tiempo y la materia. Si podemos decirlo en otras palabras, Dios se materializó y vino a someterse, como todo ser humano, a las leyes de la naturaleza. A tener las emociones que un ser humano tiene. Y yo me hago la pregunta, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la Navidad, nosotros pensamos en la gloria o pensamos en el vaciarse, en el humillarse. Dios a hacerse hombre requiere humillación. Es vaciarse, despojarse, humillarse. Estando en el trono de gloria, viene a nacer en un pesebre. Y la manera que él nace, y dice que no se halló lugar para él en el mesón, y no tenía dónde recostar su cabeza. Nos dice de la vida de Jesús. O sea, era un continuo vaciarse, negarse a todo. Y dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solamente que se humilló al nacer y hacerse hombre, sino que aún siendo hombre, aún se humilló más. Y escogió morir en una manera la más vergonzosa, la más humillante que un ser humano podía experimentar. Y esa era la cruz. Pero es interesante cómo termina esto. Porque Jesús no termina simplemente en la cruz, sino que él resucita y asciende al Padre, y el Padre le exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos la bendición de vivir en esta era, porque imagínense, los apóstoles no tuvieron el privilegio de tener todo lo que nosotros tenemos, toda la revelación, todas las escrituras, para que nosotros podamos conocer. Y nosotros ya conocemos lo que se viene en el futuro y cómo el Señor va a venir por segunda vez y va a venir a reinar. Y un día vendrá a juzgar, un día vendrá el gran trono blanco y luego los nuevos cielos y nueva tierra. Y nosotros ya sabemos todo eso por las escrituras. Y se nos dice que en estos nuevos cielos y nueva tierra, lo único que nosotros vamos a poder ver de Dios es a Jesucristo con toda su gloria. Y nosotros vamos a entender que en Él está el Padre y está el Espíritu Santo. Y dice que Él va a ser la lumbrera de los nuevos cielos y nueva tierra. Así de glorioso es el Señor Jesús. Y Dios le exalta y le da un nombre que sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso?
de que Jesucristo es el que tiene la suprema autoridad sobre todo lo que Él ha creado. A Jesús se le exalta y se le da esta autoridad. Entonces, para el apóstol Pablo, la Navidad es Dios dejando su trono de gloria, hacerse hombre, humillarse y también ser exaltado. Quizás como una aplicación para nuestras vidas, debemos pensar en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Es lo mismo que Dios quería de Jesús. Y Dios nos pide a nosotros también que nos humillemos, que nos neguemos a nosotros mismos, que nos vaciemos de nosotros mismos. Y al hacer eso, dice la palabra de Dios, que Él un día nos exaltará. Y dice el apóstol Pedro, ¿no? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. De este lado de la eternidad, mientras nosotros vivamos en esta tierra, no vamos a experimentar la exaltación que nos espera ya. Todo lo que nosotros sufrimos por causa de Cristo, un día será recompensado. Vamos a tener galardones, coronas, y vamos a reinar juntamente con Él. Así que Jesús nos da el ejemplo de humillación. Porque a veces pensamos de la Navidad, ¿verdad? Y pensamos en lo que los ángeles cantaron, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Algo glorioso iba a suceder. Y desde la perspectiva de Dios, los sufrimientos de Cristo son la gloria. Porque en esos sufrimientos de Cristo se muestra su amor, se muestra su plan, su propósito de redimir al hombre, de reconciliar al hombre con Dios. Y esa es la gloria de los sufrimientos de Cristo. Para nosotros se nos hace difícil pensar que en los sufrimientos podamos ver gloria. Pero todo cobra sentido cuando entendemos lo que Jesús logró en la cruz. En la cruz Él logró el perdón de nuestros pecados. Él logró librarnos del infierno. Él logró cambiar y transformar nuestras vidas. Nos daba la posibilidad de vivir una nueva vida, ya no atada ni esclava al pecado. A través de la cruz y de la resurrección, nosotros tenemos la esperanza también de que un día vamos a tener cuerpos glorificados y que un día vamos a estar con Él. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la cruz es gloriosa, es algo glorioso. Y para nosotros también tiene que ser así. Y un día se revelará, cuando estemos en la presencia de Dios, todas las glorias por los sufrimientos de Cristo. Y por último, quiero compartirles desde la perspectiva del apóstol Pedro. Y en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, leemos: voy a leer desde el 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Eso está en el versículo 20. Dios se manifestó. Y vino a este mundo como hombre. Y aquí nos dice para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y aquí viene el grande propósito de la Navidad para nosotros. El que no ha sido rescatado y no ha sido liberado de la pasada manera de vivir, no ha experimentado la verdadera Navidad. Jesús vino para rescatarnos. Él se hizo hombre para poder vivir una vida perfecta, sin pecado, y morir en la cruz como un cordero sin mancha para perdonar nuestros pecados, para hacer de nosotros una nueva creación, para darnos a nosotros una nueva vida, para que podamos experimentar a Cristo. Porque sin Cristo viviendo en nosotros, seríamos incapaces de poder hacer el bien. Sin Cristo en nosotros, no tendríamos la bendición de tener una nueva vida, de ser liberados. Y el versículo 20 dice que eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios vino para liberarnos. Él se hizo hombre para vivir una vida perfecta, darnos ejemplo, para que podamos seguir sus pisadas. Y de eso se trata la Navidad. Entonces, hemos aprendido en esta mañana que el apóstol Juan le mira a Dios como aquel verbo que se hizo carne. El apóstol Pablo nos dice que aquel que estuvo sentado en el trono de gloria se vació, se humilló, se hizo hombre y dejando el trono de gloria vino a vivir una vida de humildad, de humillación para cumplir un propósito, pero luego fue exaltado. Y por último, vemos que el apóstol Pedro le ve a la Navidad como un plan ya destinado desde antes de la fundación del mundo, que iba a traer al libertador. Qué hermosa Navidad. Qué hermoso ver cómo los apóstoles nos pintan este cuadro de la verdadera Navidad. Y que en esta Navidad nosotros podamos experimentar a Dios en nuestras vidas. Y si tú no has experimentado la libertad, esa liberación que Jesús vino a dar, el regalo más importante que una persona puede recibir es a Jesús. Quizás en esta Navidad muchos recibieron regalos, pero el mejor regalo es creer en Jesús. Es aceptar que Él vino a este mundo para perdonarnos, para darnos una nueva vida y la esperanza de una vida eterna. Así que queremos desearles una feliz Navidad
y que en este tiempo, junto con sus familiares, ustedes también puedan compartir de Jesús. Nuevamente, feliz Navidad y que Dios les bendiga. Nos veremos el próximo domingo.